este proceso. Y bueno, entonces para el día de hoy lo que vamos a hacer es dos paneles muy ejecutivos. Primero, los congresistas van a hacer sus intervenciones y luego un segundo panel para las organizaciones estudiantiles y profesorales. Eh, y con esto pues le damos la palabra a los congresistas para que nos cuenten un poco pues la importancia de esta mesa técnica, las expectativas, los objetivos y la importancia de buscar reformas en el ICETEX y cómo mejorar a esta entidad. Entonces, pues le doy la palabra al senador Sanguino y después al senador Wilson Arias. Muchas gracias, Mateo. Primero, pues saludar a mis colegas que me acompañan en esta iniciativa, a los representantes León Freddy y María José Pizarro, y a mis colegas en el Senado, a Wilson Arias, a Gustavo Bolívar, con quienes hemos venido abordando estos temas que tienen que ver con la educación pública superior. Juntos también hemos adelantado varios debates y algunas iniciativas con relación a la matrícula cero, sobre todo en el marco pues de esta pandemia y como un primer paso hacia la gratuidad de la educación superior. Esta iniciativa se corresponde o es complementaria también con ese propósito de avanzar hacia la gratuidad, que es una bandera de lucha del movimiento estudiantil históricamente, tanto en Colombia como en América Latina y en el mundo. Esta iniciativa además surgió ante el fracaso de la Comisión de Reforma al ICETEX, que fue convocada como resultado del paro estudiantil del año 2018 y que fue además uno de los compromisos del gobierno en aquel entonces. Esa comisión en su momento fue integrada por representantes estudiantiles, por profesores y por el gobierno. Una comisión que después de muchas reuniones y largas jornadas de trabajo, pues no avanzó en una reforma, en una reingeniería a este instrumento de financiación de educación superior mediante la modalidad del crédito educativo. Por esa razón hemos decidido presentar una iniciativa en el Congreso de la República. Ya hemos presentado dos en relación con la reforma al ICETEX esta mesa busca escuchar y sobre todo construir desde las opiniones de expertos, de las organizaciones estudiantiles, de los docentes y de las personas que hacen parte del mundo universitario, repito, construir una propuesta que pueda tener trámite en el Congreso de la República. Aprovecho para saludar a todos los que están conectados a este Facebook Live, también para saludar a los estudiantes, a los docentes y a los expertos que nos acompañan en este ejercicio. Hay que decir que los estudiantes y sus organizaciones no fueron escuchadas en esa comisión y que las propuestas han sido ignoradas en todo este tiempo, tanto por parte del gobierno anterior como por parte de este gobierno. Queremos insistir en que es urgente una propuesta de reforma al ICETEX que sea contundente, que sea estructural y que verdaderamente permita que el ICETEX sea una entidad o un instrumento para la financiación y para romper las barreras de acceso a la educación superior en Colombia para los jóvenes del país. Queremos y creemos que el ICETEX no puede seguir comportándose como un banco privado y que no puede convertirse, digamos, en una suerte de condena para los jóvenes y sus familias que además de no recibir, digamos, o de no ser atendidos en el derecho a la educación pública o a la educación superior pública o privada, además de no ser atendidos en ese derecho, entonces deban recibir la carga de créditos onerosos, como ha ocurrido en el caso de los deudores del ICETEX. Hay que recordar que en lo que va de esta pandemia, la deserción en la educación pública superior
alcanza el 37% de los estudiantes. Es decir, estamos hablando de cerca de 400.000 jóvenes que salieron del sistema de educación pública superior en el país, sin contabilizar los jóvenes que han tenido que desertar de la educación privada. Adicionalmente, los auxilios que el ICETEX otorgó a los usuarios pues fueron absolutamente marginales y hay que decirlo, digamos, ¿sigue la conexión o se cayó? Sí, senador, está bien, solo que se estaba conectando a alguien que ya silencio. Okay. Sí, hay que decir que los auxilios que otorgó el ICETEX o el gobierno a través del ICETEX en el marco de la pandemia fueron marginales, fueron miserables, por decirlo de manera más clara, fueron inútiles. Tanto así que el Consejo de Estado declaró ilegales algunos de los auxilios que otorgó el ICETEX en este periodo de la pandemia. Nosotros hemos presentado dos iniciativas, lo decía, el proyecto de ley 207 que buscaba eliminar la capitalización de intereses y que buscaba condonar los intereses excesivos que históricamente la entidad del ICETEX le había impuesto a los jóvenes usuarios, y el proyecto de ley 162 que buscaba ampliar el alcance de los auxilios financieros que otorgó el ICETEX a causa de la pandemia. Ninguna de esas dos iniciativas ni otras de los demás colegas han sido apoyadas ni han recibido el respaldo de las mayorías de la coalición del gobierno ni del gobierno. Y por eso hemos, digamos, promovido esta iniciativa para que en esta mesa técnica construyamos una propuesta de reforma al ICETEX que se corresponda con las banderas que levantaron los estudiantes en el paro estudiantil del año 2018. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde enumerando cifras sobre la situación de la educación superior en Colombia. Voy a mencionar solo algunas. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación, la tasa de cobertura de educación superior para el 2018 era del 52.01%, es decir, casi la mitad de los estudiantes estaban por fuera del sistema de educación superior en el país. Pero si excluimos los niveles técnicos y tecnológicos, la tasa solo llega al 36.2% para el 2018. Seguramente esas cifras son mucho más graves como efectos de la pandemia en el año 2020. Algunos estudios, por ejemplo, el que adelantó Gómez Campo y Celis Giraldo en el 2009 y Franco Ruiz en el 2015, argumentan o han demostrado que el ICETEX más bien viene generando una situación o profundizando una situación de inequidad. Pues los jóvenes de estratos de menores ingresos, generalmente con formación previa de baja calidad, no pueden competir por los cupos en las instituciones públicas y deben endeudarse para poder pagar por una educación privada. El ICETEX lo que hace es trasladar la financiación de la educación superior a los sectores socioeconómicos más vulnerables de menores ingresos, pues estos deben pagar sus estudios y además pagarlos con intereses onerosos. Estos estudios mencionan, por ejemplo, que parte del problema radica en que las personas con menores capacidades de pago son quienes reciben menos créditos, dada la baja posibilidad de que cumplan con los pagos. Es decir, que hay una exclusión adicional y hay barreras adicionales para acceder a la educación superior. Entre el 2013 y el 2020, el Estado asignó entre 4.9 y 10.8 billones de pesos para financiar la educación superior en el país. Eso ha representado entre un 3.21 y un 4.13 del presupuesto general de la nación. Lo que podemos señalar en el caso de esas cifras es que el monto asignado para la educación superior total se incrementa constantemente en términos absolutos y no como un porcentaje del presupuesto general de la nación, que es lo que se aconseja en estos casos para ir reduciendo brechas y para ir reduciendo también barreras de acceso. Para el 2020, por ejemplo, en promedios en los países de la OCDE, los países de la OCDE invertían 16.329 dólares por estudiante de educación superior. En Colombia solo se invertían 2.300 o 2.3 dólares para el mismo
para el mismo destino, para el mismo rubro, ¿no? Y luego podemos señalar algunos datos que tienen que ver con el comportamiento de los créditos del ICETEX. Los 387.705 usuarios que tienen una cartera activa con la entidad, con el ICETEX, acumulan una deuda total que alcanzan los 6.7 billones de pesos, casi 6.8. Digamos, eso se convierte en una deuda eterna para los jóvenes. La capitalización de intereses que inició en 1992, cuando la entidad otorgaba créditos estudiantiles a costo cero. Hoy el ICETEX le cobra a sus usuarios hasta por respirar, y no hay créditos a costo cero. Por ende, digamos, nosotros hemos insistido en eliminar la capitalización. Hay algunos datos que tienen que ver con las utilidades en pesos corrientes y las utilidades en pesos reales año por año, que indican que, digamos, hay un superávit en la operación del ICETEX que bien podrían servir para eliminar la capitalización de intereses o para mejorar las condiciones de acceso mediante esta modalidad de crédito educativo de los jóvenes de Colombia al sistema de educación superior en general, y en particular a quienes tienen barreras para acceder al sistema de educación pública, que son los que comúnmente acuden a la modalidad del crédito educativo. No me voy a detener en esas cifras, pero solo quiero saludar este espacio, invitarlos a que construyamos una propuesta participativamente y a que esa propuesta pueda tener el respaldo de la acción de los estudiantes, de la movilización universitaria, y por supuesto que logremos en el Congreso, con la presión de la ciudadanía, construir un acuerdo o unas mayorías parlamentarias que nos permitan por fin cumplir esta demanda, atender esta demanda que los estudiantes expresaron con mucha claridad en el paro estudiantil de 2018 y que no ha sido atendida por el gobierno nacional. Así que no hay que insistir en que aún ahora, en la pospandemia, o en la pandemia y en la pospandemia, adquiere mayor justificación una reforma al ICETEX que nos permita que este instrumento, mientras logremos la gratuidad en la educación pública, pueda ser un instrumento que más bien contribuya a eliminar barreras y no en aumentarlas, para que los jóvenes colombianos progresivamente vayan accediendo a un derecho que debe ser atendido de manera integral por el Estado colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Entonces, ahora le damos la palabra al senador Wilson Arias para después tener la participación de la representante María José Pizarro. Muchas gracias. Bueno, de nuevo mi saludo, ahora ya en transmisión, a mis amigos y amigas que están aquí presentes, a Antonio Sanguino, a María José Pizarro, a León Freddy, que tuvo que salir, León Freddy Muñoz, Gustavo Bolívar, que no ha podido hacer presencia, pero todos, y no solo nosotros, unas bancadas alternativas que estamos muy atentos de estos temas y que nos mueven profundamente. Empiezo por decir algo muy importante que notaba Antonio, y es que hay una declarada voluntad de segmentos del Congreso por producir reformas positivas. Eso casi que es un contrasentido decirlo, pero hago la aclaración. En cierta medida lo que propone el gobierno son contrarreformas, que no reformas en el sentido clásico del debate político, de politología, pero bien. Pero la condición mayoritaria gubernamental, pero esto no es solamente un asunto matemático. A esa muy buena información que presenta Antonio, quiero agregar 2 o 3 consideraciones políticas que me parece que complementan muy bien lo ya dicho, en el siguiente sentido. Realmente lo que estamos enfrentando es una tendencia del capitalismo, la financiarización de la economía. Y creo que es muy importante decirlo en estos espacios para que hagamos un debate de fondo, porque tiene claves programáticas también. ¿Qué Congreso queremos? Los nombres no importan tanto. ¿Qué tipo de política queremos?
cómo se llama el presidente, es muy importante por su trayectoria, pero también por su contenido. ¿Qué es lo que enfrentamos realmente? La financiarización de la economía, más o menos, uno podría reducirlo de la siguiente manera. Consiste en la tendencia a imponer la lógica del sector financiero a toda la economía. Esto es a los negocios privados, pero también a la vida pública, a la política pública. Usted encuentra a Sarmiento Angulo como noticia en todo. ¿Vos no has visto? Margarita Rosa de Francisco lo acaba de mencionar. El innombrable, el hombre, el innombrable de los innombrables por encima de algunos otros innombrables. Esto parece trabalenguas, pero aquí empiezan con innombrables como Álvaro Uribe y siguen con otros que son más de fondo los verdaderos dueños del país. Que no solamente él, Sarmiento Angulo probablemente es un pigmeo frente al sistema financiero internacional. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Nos encontramos a Sarmiento Angulo en todo porque todos los negocios han sido modelados en función de la lógica de la renta financiera que le convenga al sistema financiero. Entonces, vos te lo encontrás ahora mismo en los peajes. La gente está muy molesta en estos días con el incremento de los peajes. ¿Quién es renta de los peajes? ¿De quién es Coviandes? El principal peaje de los llanos. Bueno, uno ya se atreve a decir cuál es el principal, pero los llanos, un mega negocio. ¿Por qué termina Sarmiento Angulo metido en ese negocio? ¿Cómo se hacía antes la contratación de ese tipo de obras y cómo se hace ahora? ¿Y por qué beneficia al capital privado y termina los Carlos Sarmiento Angulo siendo el gran beneficiario? Pero también en la salud. ¿Cómo se hacía antes la salud y por qué se hace de esta manera hoy? ¿Por qué se ha ordenado la institucionalidad en general y el establecimiento? Digo el establecimiento como poder en función de beneficiar la rentabilidad privada. ¿Qué tiene que ver con el ICETEX? Es que el ICETEX fue transformado de una entidad pública a una entidad financiera. Así de simple. Y entonces se le impone la lógica del sector financiero. Entonces el capitalismo financiero colonizándolo todo, imponiendo su lógica, que domina la economía en general, pero la administración pública y el presupuesto público. Entonces los introduzco en otro elemento de la financiarización del presupuesto. Es decir, el presupuesto general de la nación en función del cálculo del aparato financiero. Esas muy buenas cifras que ha presentado Antonio describen perfectamente esto que estamos diciendo y por qué hay que impulsar el ICETEX en desmedro de las instituciones superiores del Estado. Porque claro que al sector financiero que tiene inversión en la educación le conviene la privatización. Entonces una forma de estimularlo uno y de estimularlo a otro es reordenando el presupuesto público también en función de ello. Lo dejo dicho como un elemento que me interesa mucho resaltar. Y por eso Antonio explicaba cómo se ha disparado el presupuesto del ICETEX, pero no el de las instituciones de educación superior y las universidades públicas. ¿Para qué? Si finalmente el ICETEX termina abonando es a la universidad privada, principalmente por las razones que ustedes también conocen y que qué bueno que podamos discutir. Segundo, entonces, decir esto. Vengo de hacer una campaña, estoy empezando con muchas personas sobre el tema de no fue un alivio, fue un atraco. Vos vieras la cantidad de gente desfilando. En general, la vivienda, damnificados de Bancolombia, de toda la banca colombiana. Duque salió a televisión en pandemia a decir que fueran a buscar alivios al sector financiero y el sector financiero clavó a la gente. Y no le dio un alivio, sino que le dio una refinanciación conveniente al aparato financiero. Bueno, ¿y ustedes saben cuántos de ellos son deudores del ICETEX? La frecuencia más grande de toda la investigación que estoy haciendo es ICETEX, 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 ICETEX. Un país que trata de esa manera a sus jóvenes y a la educación es un país que no puede prosperar, está condenando no solamente al subdesarrollo, al neocolonialismo, al atraso más brutal en materia científico-técnica, pues porque ¿qué es la universidad? Pero esto es espantoso. Ya lo he dicho, diré aquí cifras muy abundantes, muy sesudas, muy bien traídas para ilustrar todo esto que estamos diciendo. Finalmente, dos cosas entonces. Las alternativas de financiación no lo fueron, los alivios no lo fueron, no solamente los no solo los créditos educativos, también los hipotecarios, también los de los vehículos. En general, esto es un drama enorme. Ojalá y desate una grandísima movilización. Creo que las próximas jornadas de protesta van a estar muy llenas de esta demanda. Y finalmente decir ya el culmen, ¿entiendes? ¿Cómo opera esto también de la financiarización en términos de la financiación del ICETEX, ahora reconvertido de entidad pública que recibía presupuesto del Estado para darle apoyos a la población que lo necesitara, reconvertido en entidad financiera? Pues que el ICETEX termina financiado por el Banco Mundial. Y les doy un datico nomás. Ha buscado fondearse desde el 2018 hasta ahora con créditos del Banco Mundial. A la fecha, más de 1.3 billones.
ha abonado el ICETEX a esa deuda con el Banco Mundial 477.948 millones de pesos, casi medio billón. Y mira las cifras. ¿Saben cuánto ha pagado por intereses el ICETEX al Banco Mundial? El 88% de esa cuantía. Y solamente el 12% va a capital, y ese esquema abusivo es el que traslada a los estudiantes, pero con un agregado, y es que busca lo que dijo Antonio, y es finalmente obtener ganancia de dinero. Sobre ese esquema abusivo, el interés aplica una política que francamente antinacional, digo yo, pero antipopular y antisocial, y es agregarle ganancias para el IETES, que ha visto, como lo he dicho muy bien, Antonio, ha visto acrecentado sus ganancias. De modo que una de las reivindicaciones tal vez que pondríamos en consideración es esa naturaleza del ICETEX como tema de discusión, amén de, concluyo con eso, esa lógica que impera en la administración pública de financiarización de la economía en general y de la administración pública y el presupuesto nacional en particular. Con estas ideas, complemento lo dicho por Antonio, y les deseo muchos éxitos. Voy a estar por acá muy atento con mi equipo además, porque no solo estamos tomando nota con Antonio, con María José, con Freddy, con Bolívar y con la bancada. Realmente estamos con el corazón lacerado con esto que está pasando en pandemia. ¿Viste ayer? ¿Vieron es que la empresa ganadora, la W, está diciendo esta mañana, lo que anunciamos con Antonio y con la bancada a comienzos de pandemia, aquí están ganando los súper ricos dentro de la pandemia, ayer es confirmado, ya como noticia, no como anticipación, sino como noticia. Los hechos son constatables. Ganaron Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lure, Santo Domingo, de nuevo el sector financiero en contra de la producción nacional y en contra de los colombianos y colombianas. Ya tendremos mejores noticias. Wilson, y Antonio. un complemento, y además fueron los que recibieron en una alta proporción el subsidio de las nóminas del claro. fondo que creamos en el Congreso. ¿Viste, no? Y también Sarmiento Angulo recibió subsidios cuando se quedó con tierras campesinas, pero eso ya es historia larga. Entonces lo que señaló para decir, termino con esto, compañeras y compañeros. Noticia mala tras noticia mala. Sí, así son épocas de la sociedad. Pero también yo creo que auguran nuevos momentos. Entre otras cosas, los felicito por estar en estas, compañeras y compañeros, porque esto es lo que despierta la conciencia, que haya una acción desde ustedes y desde la sociedad, como está ocurriendo, y por eso les quiero dar un abrazo a todos ustedes, compañeras y compañeros, por esta iniciativa, y a mi Daniel también me abrazo desde acá, con quien nos hablábamos desde antes de este tema del ICETEX. Esto que ustedes hacen tiene una vocación muy importante en estos momentos. Hay periodos, compañeras y compañeros, ustedes son bastante jóvenes, y de estas canas me inspiro para decirles, hay periodos de la vida social donde la gente escucha lo que antes no había podido escuchar. Por alguna razón que no vamos a discutir aquí, creo que la sociedad nos está escuchando. Puede hacer que estos alivios que se volvieron atracos y esta sórdida formulación del ICETEX encuentre que en la sociedad momentos tan oportunos. Abrazo muy grande y muchos éxitos en la deliberación. Muchas gracias, senador. Ahora entonces damos paso para un video de la representante María José Pizarro, ya que ahorita no nos puede acompañar, pero igual nos mandó su mensaje. No se escucha, toca subirle un poco. No, aún no hay audio. Todavía no hay audio, compañeros. Dale paso a las organizaciones y ya revisamos el tema técnico. Bueno, listo, ¿no? Entonces, con eso queremos ahora es abrir un espacio para las organizaciones estudiantiles y profesorales que nos acompañan el día de hoy, que nos cuenten un poco brevemente sobre su experiencia con la comisión de reforma que lideraba el gobierno, que nos cuenten un poco sobre sus expectativas en esta nueva mesa técnica de reforma del ICETEX y sus experiencias en general con el ICETEX. Entonces, vamos a empezar con la FEU y con sus representantes María José Murillo y Mariana Bravo,
les recomiendo el tiempo. Entonces, para que estén pendientes, 5 minutos cerrados para que pues terminemos a tiempo. Entonces, María José, tienes el uso de la palabra. Hola. Buenas tardes, primero que todo. Mi nombre es Mariana Bravo, soy la actual encargada del equipo de educación de la FEU Colombia. Bueno, digamos que las expectativas son muy grandes con este nuevo proyecto que se nos presenta en el camino. Primero, pues quiero decir por qué la FEU le está apostando, digamos, a este proyecto, pues que hoy se nos viene en camino. Digamos que la FEU, al ser una organización de carácter estudiantil y gremial, pues que le apuesta digamos, al trabajo con los estudiantes y la sociedad, pues para mejorar la educación en nuestro país. Pues digamos que en las líneas de trabajo que es con el tema de género, la paz con justicia social y principalmente la educación, pues hemos decidido apostarle a lo que es el tema de la reforma pues al ICETEX. ¿Por qué? Porque hoy digamos que el ICETEX, con todos sus proyectos que ha sacado, pues en sus políticas, lo que ha hecho con la educación en nuestro país es desfinanciar las universidades públicas. Digamos que con las ayudas que brindó el gobierno nacional, digamos, en estos tiempos de pandemia, pues lo que ha hecho es inyectarle mucha más dinero a lo que es el ICETEX para renovar los créditos educativos, y lo que ha hecho es desfinanciar mucho más la educación pues en nuestro país. Y también digamos que los intereses educativos que hoy digamos que tienen las políticas del ICETEX son demasiado altos, y como lo decían los anteriores personas que me antecedieron, pues las tasas de interés son tan altas que los estudiantes a hoy que salen pues digamos de las universidades y que no pueden conseguir un trabajo rápido, porque digamos que en Colombia conseguir trabajo se ha vuelto otra lucha para los estudiantes que salen de las universidades, pues los créditos que tienen que pagar son demasiadamente, pues son muy largos para pagarlos, ¿no? Entonces, digamos que esas son como una de las apuestas que tiene hoy la FEU Colombia. También digamos que otra de las apuestas que tenemos con la reforma del ICETEX es que hoy se deje de financiar con el fondo, bueno, con el Banco Mundial, porque hoy todos los intereses que estamos pagando mucha gente con el tema del ICETEX, pues van directamente a lo que es pues el Banco Mundial, y como lo explicaban pues los anteriores compañeros, a hoy digamos que se está pagando los intereses mucho más altos en dólares, y pues la plata que llega para la educación, pues en nuestro país se está viendo pues truncado por todo esto, ¿no? Entonces, digamos que hoy, digamos, con la pandemia y con todas las ayudas que está entregando el gobierno nacional, con las supuestas ayudas, pues digamos que desfinancia otra vez la educación. ¿Por qué? Porque está inyectando dinero directamente a la demanda y no a lo que es la oferta. Hola, mi nombre es María José Murillo, miembro del equipo de educación. Digamos que nosotros como FEU Colombia le seguimos apostando a sacar este proyecto, porque sencillamente en nuestra lucha por una educación que en verdad sea gratuita, pública y que sea financiada 100% por el Estado, pues reconocemos y denunciamos también de que desde que el CETEX se vinculó al Ministerio de Educación, lo único que ha hecho es desfinanciar las universidades públicas con sus programas de Ser Pilo Paga y de Generación E, que dicen que dan acceso y permanencia, pero en realidad no lo dan cuando fomentan la competencia entre estudiantes y entre universidades, cuando desfinancian las universidades públicas y cuando dinero público se va para instituciones de educación superior que son de carácter privado. Entonces, por esto, por los 670,000 usuarios del ICETEX que están endeudados, que tienen más de 40 millones de pesos, que es absurdo, cuando una entidad dice que quiere dar acceso a la educación, pero que en últimas te tienes que endeudar y tienes que endeudar a tu familia, y así para poder pagar tu pregrado. Entonces, digamos que para nosotros como FEU, sí es muy importante este proyecto. Tenemos expectativas muy altas a que pues ya a mitad de año lo podamos radicar.
Digamos que eso también es un mensaje claro que le queremos dar pues a Colombia, al gobierno nacional principalmente, al Ministerio de Educación, que aquí estamos construyendo una propuesta que sí o sí la vamos a defender en las calles. Gracias. Muchas gracias, Mariana y María José. Les acabo de adjuntar aquí en el chat del Zoom el orden de las intervenciones. Entonces sigue el representante de la UNES, Waldir Anchuri. Y les recuerdo que 5 minutos máximo. Les estoy avisando cuando quede 1 minuto. No, pues nada, primero que todo agradecer el espacio. Mi nombre es Waldir Anchuri, yo soy coordinador nacional de prensa de la UNES y estudiante de la Universidad de Caldas. Pues agradecer el espacio porque esto hace parte de las consignas históricas del movimiento estudiantil. Desde la consolidación de la UNED nosotros hemos tenido la bandera de la lucha por el ICETEX, no solamente un proceso de reforma a sus artículos o sus mecanismos organizativos, sino una reforma realmente integral que pueda ser vinculante. Creo que el mayor problema hoy por hoy de las políticas públicas es que terminan siendo más excluyentes que vinculantes. Y por eso nosotros hoy por hoy pues agradecemos este tipo de espacios, porque no solamente nos permite a nosotros afianzar las dinámicas propositivas al interior de las universidades, sino que también le abre la puerta a la consideración de esa escucha por parte de los diferentes representantes, ya que el representante Wilson Arias prendió su cámara. Me acuerdo que el año antepasado, a finales de noviembre, cuando estábamos en el Congreso, hablaba acerca de la necesidad de entender la educación como un proceso social, no un proceso de privilegios. Y creo que el ICETEX continúa mercantilizando la educación y dándole esa apertura a considerarla un privilegio. Creo que también es importante destacar que vivimos en una Colombia extremadamente desigual y creo que la pandemia da por entendido esta desigualdad y la muestra realmente la referencia de una manera profunda, y más con este tipo de alivios que se han venido dando en el marco de la pandemia, que siguen profundizando ese crecimiento abismal de las deudas del ICETEX, que para algunos créditos supera el 400%. También esto pues en estas brechas sociales y brechas de clase deja claro que también las universidades tienen que pensarse en nuevos mecanismos de financiación y tienen que empezar no solamente los estudiantes a emprender esta lucha, sino también los docentes, los administrativos e incluso los mismos rectores, que hoy por hoy yo los he sentido que han permitido y profundizan el sistema de mercantilización de la educación. Entonces, esto es un llamado que hace la UNES, no porque seamos una plataforma que vincule varias universidades, sino porque necesitamos pensar en este momento en un espacio de unidad que pueda ser representativo, que realmente se piense una reforma al ICETEX, porque después del 2018 quedamos totalmente decepcionados y no es un problema solamente del ICETEX, es un problema en términos de derechos humanos donde los estudiantes no somos respetados, es un problema también en términos de la educación y del pensamiento de los currículos, del análisis propio y la formulación de la proyección universitaria. Entonces creo que todos estos elementos nos ponen a nosotros a pensar y a formatting is changing the way that your spreadsheet looks with features like bolding, colors, align. Nos ponen a nosotros a reflexionar que es necesario pensarnos una reforma. Entonces realmente agradecemos el espacio. Nosotros como UNES entendemos que es necesario afianzar estos esquemas y enlaces que se hacen con diferentes políticos, pero entendemos que esta lucha estudiantil seguirá siendo llevada por nosotros, seguiremos trabajando y estamos en pie de lucha y seguiremos tanto en las calles como desde los espacios políticos de construcción amplia para avanzar en la lucha por una educación pública gratuita en todos sus esquemas y de calidad. Gracias. Y un abrazo a todos. Vale, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Cristian Serna de la organización ACRES. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, pues gracias por la participación un poco. Primero, pues decir que estoy de acuerdo con todos los que me han antecedido y partiré un poco pues presentándome, digamos, pues yo soy el secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior y además de eso soy representante al Consejo Directivo de la Universidad Externado. Yo partiría diciendo un poco el interés que tenemos nosotros como pues, asociación en vincularnos un poco a esta nueva mesa, y es que nosotros siempre hemos luchado bajo un eslogan que es la educación como derecho fundamental. Y la educación como derecho fundamental se mira no bajo el modelo imperante que hoy existe, que es básicamente una financiación a la demanda y no a una financiación a la oferta como debería ser.
Y el problema de todo eso radica, en consecuencia con los que me han antecedido, como dijo el señor Antonio Sanguino y Wilson Arias, pues hay un fenómeno muy grande que es la bancarización del derecho fundamental a educación. ¿Y eso cómo se ha dado? Se ha dado prácticamente desde el 2005, cuando el ICETEX se convirtió en una unidad administrativa especial de carácter bancario. Entonces, al hacer eso, la estructura organizacional que ha tenido y por la cual se ha venido dando, pues le da todas las características de un banco. Y al comportarse de esa manera, pues se ha mostrado cómo cada una de las personas se ha venido reflejando. Entonces, hay tantos deudores en el ICETEX como se pueden encontrar. Cada vez la financiación a la educación pública es menor. Incluso encontramos cosas descaradas recientes como unos planes de alivios que realmente no alivian a nadie, sino que le dan liquidez al ICETEX. Cada vez más líneas de crédito con el Banco Mundial. Y sobre todo cosas como las que hemos visto, por ejemplo, que incluso rayan con lo irracional, y es, por ejemplo, que el gobierno nacional le dé en administración los fondos del FOME, pues de los cuales ahí cobra 1.8% pues, por la administración. Ese tipo de cosas no son admisibles y se han venido trabajando y se han venido hablando del problema del ICETEX, tanto estructural como en cada una de las coyunturas, para que se haga una reforma real desde el 2018. Eso no ha pasado. Y no ha pasado porque no hay una voluntad real para que ese tipo de situaciones se den, porque cada vez en las mesas de negociación pues hay muchos expertos que al final pues no plantean nada concreto, no conocemos una sola línea del proyecto que se supone que trata de plantear el gobierno nacional, y eso es gravísimo, porque es que al final hay muchos pañitos de agua tibia que ha mostrado en el tema de la digitalización, de nuevas líneas de crédito, pero hay problemáticas reales que no han tratado de solucionar esas mesas, por lo cual pues ha salido de una manera nefasta, y por eso pues la mayoría de las agrupaciones se ha retirado pues de la mesa en esa situación, y por eso acudimos acá precisamente, porque son luchas del movimiento estudiantil que hay que dar para precisamente encontrar esa garantía del derecho fundamental, para que la bancarización del derecho fundamental no se dé y sí se cumpla lo que dice la Constitución del 91. El artículo 64 un poco de la Constitución habla de una forma de fomento por vías de la financiación, y no como es ahora, que básicamente se cambia todo el modelo a la demanda. Digamos, eso era un poco lo que quería decir, y pues nada, muy agradecido con este espacio. Muchas gracias, Cristian. Gracias por el buen manejo del tiempo. Y ahora le damos la palabra a Ricardo Vargas. Bueno, muchas gracias, Leo. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Vargas Orozco. Pertenezco a la red de cabildos indígenas universitarios. Soy estudiante egresado de Derecho de la Universidad del Cauca y fui parte de la mesa que se generó a partir de los acuerdos del 2018. Estuve en varias sesiones que se dieron en la mesa. Voy a primero a empezar por darle las gracias a los congresistas, sobre todo a la representante María José Pizarro, siempre tan atenta del movimiento estudiantil, al senador Antonio Sanguino, al senador Gustavo Bolívar, al senador Wilson Arias y al senador León Freddy Muñoz, al representante, León Freddy Muñoz, por empezar y abrir ese espacio que lo discutíamos desde el año pasado, que ya era pues, necesario que la Comisión Sexta también fuera veedora del proceso que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando precisamente con la mesa del ICETEX. Entonces, quiero resumir, en la mesa del ICETEX pasaron dos cosas fundamentales para mí que hicieron que esa mesa reventara. La primera es que el ICETEX fue totalmente unilateral, tanto en el uso de la metodología que se hacía para el trabajo, tanto en el uso de la información, tanto en las propuestas que se manejaban y que se consolidaran. El ICETEX decía qué propuesta se iba a hacer y esa era la propuesta que quedaba, a pesar de los disensos, de las propuestas y de los demás debates que se daban dentro de la mesa, pues esos debates nunca llegaron a ninguna razón o a ningún fondo y no se tuvieron en cuenta. Tanto así que el plan de alivios que el ICETEX sacó por los medios de comunicación fue un plan de alivios que no fue aprobado por nosotros en la mesa.
Ese prácticamente fueron y nos los expusieron en una de las sesiones, nos expusieron, nos lo mostraron, y de ahí para allá dijeron que ese era el plan de alivios que se había construido desde la mesa, cosa que fue totalmente falsa y que fue lo que se le dio a la opinión pública. Desde la red de cabildos indígenas universitarios, nosotros seguiremos insistiendo, seguiremos acompañando todas las ideas y todas las propuestas que surjan en favor de que el ICETEX cambie su razón. En este momento el ICETEX se sigue comportando como una entidad financiera, una entidad que se aprovecha de los recursos de los estudiantes, sobre todo. Es que él está enfocado a los estudiantes de los estratos 1 y 2, enfocado a los estudiantes de más bajos recursos, enfocado precisamente a deteriorar el proyecto de vida de los estudiantes de más bajos recursos, porque a pesar de que uno pueda estudiar, las condiciones en las que uno estudia también definen el futuro de lo que uno va a hacer. Entonces, en ese sentido, expresarles a los congresistas, a mis compañeros del movimiento estudiantil, a los profesores, y decirles que pues bienvenidos todos a esta mesa, bienvenida a esta mesa, y ojalá que esto sea un llamado para que los que están en la mesa en ese momento, para el ICETEX, para los profesores y demás instituciones de educación superior que están en este momento en la mesa, pues se acerquen acá y trabajemos una verdadera reforma en común acuerdo con todo el país, con todas las universidades. Muchas gracias, compañero Mateo. Muchas gracias, Ricardo. Con eso le damos la palabra a Daniel Torres de ICETEX Arruina. Bueno, una feliz tarde. Yo soy Daniel Torres, el representante de los deudores del ICETEX, y quiero pues hacerle como un comentario a lo que decía los senadores Antonio Sanguino y Wilson Arias, de por qué estos proyectos de ley que ustedes han trabajado de forma arduosa durante los últimos 2 años no se han materializado, digamos, no han contado el apoyo de la coalición de gobierno. Y se los voy a decir por qué. Yo en una conversación con el presidente del ICETEX, cuando estaba en pie esa mesa fallida de reforma, el presidente del ICETEX, de forma como suelta, me dijo, oiga, es que no le apueste, me dijo eso a mí en palabras de él, no le apueste a los congresistas que no son amigos nuestros porque ellos están en una lista negra. Entonces ustedes están en una lista negra de acuerdo a la categorización pues del propio Ministerio de Educación, y pues no sé, creo que ese es un pequeño aspecto que no permite que este país en democracia pueda sacar lo mejor de cada uno. Luego, cuando uno se fija que un presidente de una entidad le dice eso a un usuario y le dice no vaya a donde sus representantes en el Congreso, pues uno empieza a ver que esa es la moral que se transmite de arriba abajo en el ICETEX. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en estos pseudoalivios que convirtieron una oportunidad para el ICETEX, una crisis tan difícil que atraviesan los deudores del ICETEX, y que ya han hablado aquí, que la Corte Constitucional y la propia Consejo de Estado han fallado como ilegal 1 o 2 de esos alivios, que son realmente una acumulación de intereses. Entonces uno empieza a ver qué pasó, por qué razón esa comisión de reforma del ICETEX, que tanto empeño le pusimos nosotros, los deudores del ICETEX, los jóvenes que están acá, no resultó. Y después empezamos a ver cosas más recientes, apreciados audiencias y senadores y representantes. Hace pocos meses el ICETEX y el propio presidente del ICETEX decidió, ¿cómo decirlo así?, un poco untarse las manos, y se fueron hasta contratar un estudio por más de 1.357 millones de pesos asociado con la reforma al ICETEX. Entonces empezamos a ver que esa comisión de reforma al ICETEX propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo se convirtió en una oportunidad de lucro para el ICETEX y para todo su círculo cercano de aliados. Empezamos a ver contratos para supuestamente analizar qué fue lo que ocurrió en esa reforma, atraer expertos de diferentes ciudades y países, todo al presupuesto de los deudores del ICETEX, porque eso se paga con los dineros que hemos depositado nosotros los deudores cada mes. Y empezamos a ver también que a esa comisión de reforma solamente acudían las élites de la educación. Veíamos que invitaba al ICETEX de forma oculta, sin siquiera compartirlo con los que estábamos desde el inicio en esa reforma, que invitaban a rectores de las universidades públicas, además rectores de universidades muy cuestionadas, con algunos, pues uno podría decir, con unos indicadores que no deberían catalogarlos como expertos, y venían a esa comisión
a celebrar y a aplaudir, por eso nosotros hemos dicho que esa comisión se convirtió en un comité de aplausos, todas las propuestas orientadas a preservar el modelo de financiación a la educación del sector universitario privado, de forma que le quitara dinero a la universidad pública. Y nosotros no pudimos, por supuesto, comulgar con eso y tuvimos que retirarnos de esa comisión porque vimos que era una comisión simplemente para perpetuar lo que está mal. De esa forma, esta comisión es muy distinta a esa que tuvimos que perder el tiempo. Desafortunadamente se perdieron 2 años supremamente valiosos de esfuerzos y anhelos de miles de deudores del ICETEX. Somos 197.000 deudores. Se perdieron 2 años por apostarle a este gobierno, pero este gobierno pues incumplió y seguramente no somos los únicos que nos sentimos defraudados de esas promesas que salían en televisión, ¿no? Y la única diferencia que es clarísima es que aquí no está conformado, esta comisión que lanzamos hoy, no está conformado por aliados seleccionados meticulosamente por el ICETEX y el Ministerio de Educación, sino aquí yo veo los nombres de personas que realmente representan los que son los deudores del ICETEX y los jóvenes que quieren acceder a la educación superior sin tener que endeudarse por el resto de su vida. Entonces, esta sí es una reforma legítima que todos podemos apostarle y estoy seguro que si no encontramos obstáculos que nos los va a poner el ICETEX y este gobierno, podremos sacar adelante una reforma realmente de fondo y no cosmética como la que está proponiendo el ICETEX. Muchas gracias, Daniel. Ahora entonces le damos la palabra al profesor Pedro Hernández de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Buenas tardes. Perdón un momentico, quito un ruido allí. Muy buenas tardes a todas y todos los que estamos en este foro, a los parlamentarios, a la doctora Pizarro, León Freddy, de la Cámara, a los senadores viejos conocidos como Wilson Arias, como Antonio Sanguino y demás que nos han invitado, agradecerles esto. Pues estamos en esta mesa de parlamentarios que los pintaron del color de nuestros afrodescendientes, pero es bueno estar en esta mesa porque los afro que tienen color tienen mucho sabor y arriesgan mucho en la vida. Y nosotros necesitamos arriesgar. A nuestro Sanguino, Pedro. ¿Cómo? Ennegrecieron un poquito a Sanguino, dijeron que era oveja negra del Congreso. Ah, ya. Pero Entonces, todos tenemos ADN afrodescendiente, o sea, de todos venimos de África, todos venimos de África. A mucho honor, a mucho todos honor. tenemos eso. Entonces, fíjese que ahí le pusimos ya sabor a eso, entonces no es ninguna lista, que es la lista del futuro. Bueno, nosotros estamos aquí como hemos estado en la mesa del ICETEX. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron ustedes, el 92% de los beneficiarios responden a los chat 1, 2 y 3. La mayoría de sus hogares tienen muy pocos recursos y solo destinan menos del 5% para gastos en educación, según las estadísticas del país. Le apostamos a que la tasa de interés del ICETEX baje de ese 14% que está hoy en día a que sea solo el IPC más 3 puntos máximo. Nos oponemos a que haya una financiación del ICETEX con la banca multilateral internacional que nos pone tasas efectivas anuales de casi 9 puntos y eso lo trasladan a la gente de menos recursos en el país que han adquirido préstamos para poder estudiar. Le apostamos a que el ICT no sea una frondosa cuota burocrática de los políticos, que tenga una planta tan generosa que no es comparable con
ninguno de los bancos de fomento y menos con los bancos comerciales. Queremos que cumpla su objetivo, que si era el caso, era subsidiar los estudios de la gente de los tratos 1, 2 y 3. Le apostamos que el ICT es como una necesidad real hoy en día, más no lo vemos en el futuro, pues tiene que seguir existiendo, ya que no garantizamos la universalización de la educación superior vía estatal. Entonces habrá gente, y las universidades están cobrando matrícula inclusive de las públicas. Entonces, pues hay gente que no tiene los ingresos suficientes para estudiar o para colocar a sus hijos a estudiar. Entonces es una necesidad real que siga existiendo el ICT. El objetivo de nosotros es que en el futuro, cuando sea la universalización, desaparezca o que cumpla la función inicial de ayudar a financiar los gastos de estudiar en el exterior. Cuando hemos trabajado en la comisión, pues uno de los cuestionamientos al ICT actual era esa alta tasa de interés, y en esos planes de alivio y en algunos interactuamos con el ICT para que se condonaran los planes de alivio realmente los intereses, y solo el estudiante tuviera que pagar el capital y una tasa administrativa nomás. A eso llegamos. Y la apuesta grande entonces para mantener este necesario ICT es que realmente trabaje a tasas iguales o menores que le trabaja la banca de fomento en Latinoamérica y en Colombia. Y para eso entonces hemos estado estudiando un poco para acabar de proponer un modelo que ya muchos de ustedes nos han escuchado en las reuniones dentro de la Comisión de Reforma del ICT. Por favor, profesor Pedro. Sí, señor. Es que, pues, que tenga una mejor estructura que el mismo Fondo de Emprender del SENA, que facilita, es una verdadera banca de fomento en el país, o mejor que lo que es el Fondo Nacional del Agua. Entonces, en eso cuenten con nosotros, que les podamos brindar la experiencia que hemos tenido de trabajar en la reforma del ICT, porque nos interesa es garantizar el derecho a la educación de todas y todos los colombianos. Gracias. Muchas gracias, profesor Pedro. Y con eso le damos la palabra al profesor Andrés Felipe Mora, de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas. Les recuerdo, por favor, el manejo del tiempo, 5 minutos estrictos. Bueno, muchas gracias y un saludo para todas y todos. Desde la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores de las Universidades Públicas queremos agradecer por convocarnos a este espacio tan importante de reflexión alrededor del tema de la educación superior, pero particularmente alrededor del tema de la educación superior en el horizonte de luchar por que se convierta en un derecho y un bien común de cada joven del país. En este sentido, de la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores, hemos establecido unos principios y unos criterios muy claros de defensa de la educación superior pública, particularmente la educación pública universitaria, y desde ahí hemos considerado que es muy importante avanzar en una reforma al ICETEX, pero tal vez en una reforma al ICETEX que deje de lado la idea de buscar alguna alternativa humana de endeudamiento de las personas. Al contrario, lo que consideramos que es realmente humano en términos de una política pública de educación superior es garantizar el derecho a la educación superior como un derecho y un bien común. Desde ese punto de vista, desde la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de debatir con mucha claridad y ojalá derogar la ley de financiamiento contingente al ingreso, que es la ley marco que en realidad está llevando a cabo todo un proceso de privatización de la educación superior en Colombia
y a la cual seguramente el gobierno querrá que se someta todos los procesos de financiación y acceso de la educación superior. Más allá incluso de la reforma al ICETEX, creemos que es muy importante pensar en cómo derogar esta ley y más bien avanzar en buscar posibilidades de articulación entre profesores, estudiantes, comunidades universitarias alrededor de resolver el problema estructuralmente, y ese problema estructural tiene que ver con que nos unamos y tengamos la posibilidad de hacer una propuesta concreta de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Creemos que este escenario es un escenario importante para empezar a debatir estas temáticas. Creemos que este escenario es importante para empezar a unar propuestas y articular esfuerzos alrededor de la solución de estos problemas estructurales que muy bien han anotado las personas que me han antecedido. Desde la Mesa Amplia Nacional de Profesoras y Profesores, entonces, cuenten con nuestro apoyo, nuestra colaboración, con todo nuestro interés, porque verdaderamente las personas que están padeciendo y sufriendo esta forma de expropiación monetaria y de conocimiento a través del ICETEX puedan realmente garantizar su derecho a la educación superior, y dejemos el camino abierto para que lo hagan las generaciones que vienen. Ya lo han dicho varias veces, esto no se trata solo de educación superior. En última instancia, aquí estamos hablando verdaderamente de una política para la juventud del país. Una juventud que se ha visto agobiada y que se ha visto golpeada por la pandemia, pero también por las políticas generales que se han llevado a cabo en el marco del gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Mora, y con eso le damos la palabra a Sara Klinger, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que todo, extender un saludo a las y los participantes de este espacio, de las diferentes plataformas y organizaciones estudiantiles que convergemos en el movimiento estudiantil. Saludar a los senadores, a la representante de la Cámara que han abierto este espacio, y agradecer claramente la invitación que se hace a nuestra organización a este espacio, que creemos que es importante en términos también de nutrir el debate alrededor del endeudamiento, de la desfinanciación y del papel que hoy cumple el ICETEX en el marco también de ir en contravía de nuestro principio alrededor de la lucha por la universidad gratuita, universal, antipatriarcal y diversa. Creemos y consideramos desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ASEU, que es pertinente precisamente aperturar un debate alrededor de lo que significa el ICETEX para las y los estudiantes en el país, y que no parte simplemente, digamos, del hecho claramente de generar una reforma, sino de bajo qué principios se genera esta reforma. Compartimos pues los elementos que han arrojado alrededor de las problemáticas que genera el ICETEX en el país, pero sí creemos pertinente, digamos, que bajo esa lógica de una reforma nos pensemos, digamos, qué tipo de ICETEX queremos, y a partir de ello también abramos un debate alrededor de la forma de financiación de la educación superior en Colombia. Rechazamos las medidas que han venido tomando los diferentes gobiernos alrededor del Pilo Paga, alrededor de Generación E y de diferentes programas en el marco del ICETEX, que han sustituido la forma de financiación directa de la educación superior, de alguna forma también quitando la responsabilidad social del Estado y aludiendo precisamente a esa ineficiencia que hoy tiene el gobierno nacional para garantizar la educación de todas y de todos. Por ello creemos que el ICETEX, si bien debe mantenerse como una forma precisamente de acceder a créditos para manutención y demás de las y los estudiantes en la educación superior, pues no puede ser un escenario de financiación de la educación superior, sino por el contrario, un elemento y una herramienta que ayude a la permanencia y a la graduación de las y los estudiantes, que es lo que creemos que en este momento y en este contexto el ICETEX no cumple. También, digamos, consideramos pertinente que revisemos todo esto también en el marco de la Ley 30, en términos, bueno, de qué es lo que esperamos, por ejemplo, de las diferentes regímenes que adopta la educación superior en el país, alrededor de la universalidad, alrededor de la gratuidad y alrededor de claramente de cómo construir autonomía, democracia, y de cómo se participa, digamos, en la construcción de esta reforma, de tal forma que pues el ICETEX
sea pertinente a la educación superior y que sea una herramienta, más allá de ser hoy básicamente un arma que apuñala a las y los estudiantes en sus sueños precisamente de alcanzar un título profesional y en la necesidad también de ingresar a la universidad, adquirir nuevos conocimientos. Creemos pertinente también ubicar precisamente el ICETEX en el marco de la financiación de la educación superior. Hoy las y los estudiantes han venido abanderando la lucha por la matrícula cero universal, una lucha que claramente es legítima, que claramente es necesaria en el marco del contexto, pero que esta tiene que avanzar alrededor del horizonte frente a la gratuidad y la universalidad, y eso claramente pues tiene que ver con todos los elementos alrededor del cómo se financia la educación en el país, y que creemos que claramente esta reforma puede avanzar en términos también de dar pasos hacia el horizonte de gratuidad y universalidad que nosotras y nosotros nos estamos pensando, y pues ubicar también en el marco precisamente de los elementos de la gratuidad, pues claramente quiénes son los actores, cómo se financia el ICETEX, cómo se maneja y cómo pues termina siendo precisamente pues nuevos elementos para la permanencia dentro del bienestar universitario. Anexar también pues que nos asumamos... Un minuto, por favor, Sara. Sí, nos sumamos a esta iniciativa. Estamos, digamos, con las puertas abiertas de nuestra asociación para asumir y ubicar nuevos elementos alrededor del debate del ICETEX, pero sí creemos necesario que hoy podamos invitar al movimiento estudiantil, a las y los profesores y al movimiento universitario en general a una lucha también en términos del tema de la condonación de las deudas, sobre todo en el marco de la pandemia, que ayude también a salvaguardar la economía familiar de las familias colombianas, pero también a salvaguardar la permanencia y la graduación de las y los estudiantes en el marco de la pandemia. Muchas gracias, Sara. Y veo que el representante León Freddy está pidiendo la palabra. Veo que ya llegó del viaje, entonces, pues, representante, tiene el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. No, acabo de aterrizar, entonces quería como aprovechar antes de desplazarme para el CRI, donde vamos a estar ahora. Pues igual, aplaudir este encuentro, saludar a mis colegas, a Wilson Arias, a Antonio Sanguino, a María José Pizarro, que también está con imposibilidad de conectarse, pero con otra iniciativa, Iván Cepeda, y los demás compañeros pues, del Congreso que nos acompañan también en esto, pero sobre todo a los estudiantes. Yo creo que aquí lo más importante es esa pelea que han dado los estudiantes al lado de los profesores y que dieron en el 2018. Esta es la deuda que se le tiene histórica a la educación superior pública, pero sobre todo a los estudiantes. Yo sí tengo unas consideraciones y para mí es fundamental. Yo creo que el ICETEX no debe de existir. Aquí lo que tenemos que intentar hacer en este país es una reforma profunda a este modelo y la educación superior pública tiene que ser un derecho fundamental. Yo creo que hacia allá tenemos que ir para que sea gratuito, universal y de calidad. Yo creo que esa es la única opción que tenemos para dignificar y de alguna manera para pagar toda esta deuda histórica que se tiene. Entonces, ahí vamos a estar. Yo creo que ya se ha propuesto también algunas reformas a la ley 30, que ahora lo mencionaba un compa, de los artículos 86, 87. Venimos insistiendo en unas fórmulas, pero yo creo que independiente de esas fórmulas hay que seguir insistiendo, como se habló en algún momento con las diferentes organizaciones estudiantiles, de emprender esa lucha. Y yo creo que debemos de hacerlo para que la educación superior pública de verdad sea un derecho fundamental, y esa es la solución. Pues ahorita lo que nos compete es juntarnos para lo que se avecina. Esta deuda que quedó por parte del gobierno, la reforma del ICETEX, pues abordarla con toda la responsabilidad. Creo que desde el Congreso estamos dispuestos, por lo menos los sectores alternativos, juntándonos para esa pelea, pero de la mano con los profes, con los estudiantes. Bueno, quería saludar el espacio, y aquí estamos atentos para recoger. Listo, muchísimas gracias, representante. Todas las inquietudes y emprender ya ahorita en marzo. Creo que se cortó un poco la conexión, pero bueno, y con eso la última intervención de las organizaciones, que sería a cargo de Jenny López, de la Veeduría Estudiantil Nacional, y posteriormente presentaríamos el video de la representante María José Pizarro.
Listo, bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Jenny López, yo soy miembro de la Auditoría Estudiantil Nacional y Dirección de Auditoría y Relaciones Intersectoriales. Hoy le apostamos a estos espacios, ya que nuestro objeto de estudio es hacer vigilancia rigurosa a la gestión administrativa de las instituciones de educación superior de carácter público y privado que perciban recursos públicos, al igual que entidades que manejen recursos públicos destinados a la educación superior, como el ICETEX, que es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Y es que según la Corte Constitucional las veedurías adquieren una doble dimensión porque además de ser un mecanismo de participación ciudadana, son la concreción del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y eso pues nos parece que adquiere una pertinencia muy importante en esta mesa. En el 2018, a través de la movilización social, los estudiantes de las instituciones de educación superior del país y el movimiento profesoral también logran un acuerdo con el gobierno nacional para financiar la educación superior. Si bien creemos que se debe continuar por la puja y la presión para cambiar la metodología, los integrantes y los objetivos de la mesa del ICETEX, la auditoría está en total disposición de apoyar este proceso y otros como la reforma de los artículos 86 y 87. Esta mesa técnica que convoca la bancada alternativa debe partir de dichos acuerdos y procurar por llevar un proceso complementario más no sustitutivo de la mesa inicial, gracias a que la movilización estudiantil y profesional ya tiene un logro tangible. Desde la Auditoría Estudiantil Nacional, creemos firmemente que eclipsarlo con otra medida significaría también desconocerlo. Como primeras acciones, que debería ser pues esta mesa del gobierno nacional y la bancada alternativa, creemos que es imperativo hacer que la mesa producto de los acuerdos del 2018 sea una mesa vinculante y busque una verdadera reforma integral al ICETEX, una que tienda a desaparecerlo a través de la inyección presupuestal directa a las instituciones de educación superior y no al contrario como lo pretende hacer el presidente del ICETEX a través de la propuesta del plan de salvamentos. Sin embargo, la Veeduría Estudiantil Nacional cree que el papel que también debe jugar la bancada alternativa es seguir exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos que logramos a través de la movilización universitaria y social en el 2018 y en última seguir caminando hacia el objetivo de largo aliento que debe ser lograr una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Saludamos este espacio, agradecemos la invitación y reiteramos la disposición para aportar desde nuestro conocimiento y nuestras posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny. Y ahora sí podemos, por favor, pasar el video de la representante Pizarro. La red de colaboración y de trabajo. Hola a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al movimiento estudiantil por esta invitación. Saludar a todos los jóvenes que hacen parte de las distintas organizaciones del movimiento estudiantil, con quienes además hemos venido tejiendo una bonita red de colaboración y de trabajo, la UNES, la FEU, la Red de Cabildos Indígenas Universitarios, la ACRES, y representantes de los usuarios de ICETEX, a los docentes también que hacen parte del movimiento profesoral, como ASPU y MAMPUB. Bueno, desde 2018 hemos venido siguiendo muy de cerca la lucha del movimiento estudiantil y profesoral, lucha que movilizó a millones de jóvenes académicos, sectores y personas que desencadenó pues obviamente un acuerdo con el gobierno nacional con el fin de garantizar los recursos aún pendientes a las instituciones de educación superior públicas y una educación gratuita y de calidad. Obviamente hoy, para sorpresa nuestra, o tal vez no para sorpresa, pero bueno, tras 2 años, y después de haberle hecho seguimiento a este acuerdo desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de la que soy parte, y del lado de los estudiantes y de los docentes, logrando evidenciar pues, que definitivamente existe un incumplimiento total, o por lo menos de una gran parte de estos acuerdos por parte del Gobierno Nacional, a lo que se acordó en ese diciembre de 2018 y entre lo que se destaca, pues no solamente un incumplimiento en términos económicos, sino también la poca voluntad política que ha existido para llevar a cabo pues, las reformas legislativas que se han acordado, la reforma al ICETEX y la reforma a la Ley 30. No existe voluntad política por los partidos de gobierno, tampoco existe voluntad política por parte del gobierno nacional y los pocos esfuerzos han sido absolutamente infructuosos. Es por eso que hoy
Después de más de 2 años de incumplimientos, de imposiciones por parte del gobierno a los integrantes de la mesa, hemos decidido con el representante León Freddy Muñoz y los senadores Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar y Wilson Arias crear una mesa técnica en compañía del movimiento estudiantil y profesoral para que el próximo 20 de julio de este año radiquemos conjuntamente un proyecto que beneficie a los miles de usuarios del ICETEX y que avance en una política de educación gratuita y de calidad, porque la educación no puede seguir siendo un negocio, es un derecho del cual deben gozar todas y todos los colombianos. Además, queremos invitar a todos los sectores académicos, estudiantiles, profesionales, a que se unan a esta mesa, a que trabajemos conjuntamente por una Colombia en donde acceder a la educación no sea un privilegio, sino una posibilidad real y al alcance de todas y de todos. La reforma al ICETEX sí viene. Un abrazo. Bueno, ya pues con ese video terminamos las intervenciones y ya unos últimos apuntes de cierre, pues queremos darle las gracias a todos los congresistas y en especial a todas las organizaciones estudiantiles pues por participar en este espacio. Pues es muy valioso para nosotros y pues como lo dice la representante Pizarro, la idea es meterle la ficha y trabajar por una propuesta legislativa para radicar el 20 de julio de este año. Creo que esta sesión fue muy positiva en la medida que nos damos cuenta que todos estamos en un mismo plano, todos queremos cambios en el ICETEX, digamos que todos hemos identificado diferentes problemas desde el Banco Mundial, desde los intereses, la capitalización y miles de problemas con esta entidad. Todos tendremos soluciones diferentes y propuestas diferentes, pero entonces por eso es que creamos este espacio, esta mesa técnica, que va a ser un ejercicio democrático y participativo, que todos opinemos, que todas las organizaciones en realidad sean escuchadas, a diferencia de la comisión de reforma que lideraba el gobierno, que no escucharon a las organizaciones estudiantiles. Entonces, con eso, un par de detalles de la metodología de ahora en adelante de esta mesa técnica. La idea es que nosotros les vamos a hacer llegar un documento con toda la información de la metodología de esta mesa técnica. La idea van a ser unas reuniones mensuales, la primera semana de cada mes, y la siguiente reunión está agendada para el jueves 4 de marzo de 2 a 4 p.m. De nuevo, nos vamos a estar comunicando por el grupo de WhatsApp con todos para que todos tengan esta información. Las 2 primeras sesiones las vamos a centrar en hablar de los problemas del ICETEX, una tercera sesión sobre soluciones y después 2 sesiones más para redactar como tal el proyecto de ley. Obviamente esto va a estar apto a cambios, la idea es que sea de nuevo inclusiva, participativa, si hay más organizaciones o congresistas que quieran participar en este proceso, pues todo va a estar bienvenido. Entonces con esto pues quiero de pronto abrir un espacio si algún congresista quiere terminar con alguna intervención y después darle cierre a este evento en Facebook Live. Yo los despido y dejo que cierre nuestro Antonio. No sé si está todavía Fred y si María pudo, pero yo les agradezco mucho, no más eso. Muchas gracias y yo creo que es en nombre de las gentes que necesitan estos espacios, de modo que mi abrazo, felicitación y pues ratificar la disposición. Nosotros somos orgullosos de nuestra herencia negra, amerindia. Como que lo sabes, Daniel Torres, que te dijeron que estábamos en lista negra hace muchos años, pero además en la otra acepción, qué orgullo pertenecer a esas etnias, a este país multiétnico. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchas gracias, senador Arias. Senador Antonio Sanguino. Bueno, sí, yo creo que hay que felicitar a los estudiantes, a sus organizaciones, a los docentes, ponernos en la disposición de manos a la obra para que podamos el 20 de julio radicar una iniciativa legislativa, que será sobre todo una iniciativa legislativa de los estudiantes de Colombia y de los universitarios, de las comunidades universitarias en general, en la que nosotros sencillamente seremos voceros en el Congreso de la República. Vamos a necesitar mucha movilización, mucha acción estudiantil y ciudadana para lograr que este
proyecto, esta iniciativa pueda tener un trámite exitoso. Muy a pesar del señor director del ICETEX y de que nos tenga en listas, creo que esas listas hablan bien de nosotros. Y por supuesto, si son negras, orgullosamente reivindicamos nuestros genes afrodescendientes, que es de donde venimos todos los seres humanos. Así que muchas gracias y bueno, toda nuestra disposición y nuestro compromiso con esta iniciativa y con este esfuerzo. Bueno, yo también quiero despedirme entonces por acá. Adelante, representante. Bueno, también a despedirme, estamos atentos, ojalá pues traigan bastantes vacunas para que la calle nos espere, hacer inmunidad de rebaño en la calle, en las marchas que seguramente van a ser así. Esto desafortunadamente con estos gobiernos y con este en particular, pues nos tiene que convocar en la calle, y en la calle nos vamos a encontrar para exigir estas reformas profundas a la educación y particularmente esta reforma profunda que necesita el ICETEX. Entonces, no, abrazarlos, y la calle nos convoca para seguir estas luchas y algún día ver un país mejor, que es lo que estamos buscando con oportunidades reales. Entonces nos vemos en la calle, donde tiene que ser. Pues en el Congreso haremos lo que se pueda, pero en la calle es lo que nos convoca y nos podemos juntar. Un gran abrazo para todos, para todas, profes, estudiantes, y nos veremos pues pronto en la calle. Un abrazo. Listo, muchas gracias, representante. Y bueno, y con eso le damos cierre a este evento. De nuevo, muchas gracias a todos los que participaron y nos estamos viendo el 4 de marzo.